Ah, no, y además ya os veo a todos vosotros. Pronto, boa Ok. noite então a todos. Boa noite. Boa noite. He intentado hacer una presentación en portugués, aunque hable en castellano despacito, de verdad, Como para que queiras. se pueda entender mejor. Sim, claro. Antonio, te he Di- enviado hace un momento la presentación, por si a alguno le interesa la presentación, tenerla, que también puede servir a los amigos que nos acompañan. Mas o texto foi Te he distribuído. mandado en PDF la Todos, presentación. mas todos receberam. Todos recebemos. Todos receberam, compreendes? Portanto, eles têm o texto. Não há necessidade de tu mostrares o texto. Eles têm o texto. Todos temos o texto. Entonces, Antonio, Sim. cuando quieras podemos empezar. Vamos começar. Vamos Podemos começar. empezar. Diz? Pues nada, muy buenas tardes a todos, Buenas amigos tardes, míos. buenas Boa tardes. tarde. Eu falaré español porque es muy más fácil para mí. Tá bom, tá bom. Por Fala, Sem expresar los problema. sentimientos, porque mas, hoy, más que ideas, son sentimientos lo que quiero expresar. pero habla despacio. Sí, hablo despacio. Muy bien. Entonces, mi intervención, que es un poco las ideas que están en el libro que editó Juan Valentín, yo le titulo a mi parte Pierre Teilhard de Chardin, cientista interdisciplinar y jesuita. Cientista interdisciplinar y jesuita. Porque para mí lo más importante de él son estas tres cosas. Para mí, Teilhard tiene una vida que es una vida de búsqueda científica y espiritual. Un científico que extiende su conocimiento científico más allá de la pura ciencia para intuir y explorar territorios espirituales. Es lo que creo que para mí es más importante y como luego diré, es en lo que yo más me identifico con él, con él. Y hay una frase de Teilhard que para mí sintetiza mucho lo que hemos intentado escribir en el libro de Juan Valentín y que también forma parte de mi vida. Decía Teilhard en el año 1947 en Fenomen, todo o que sobe converge. Tout ce qui monte converge. Todo lo que asciende converge. Todo aquello que significa ir hacia adelante con esperanza en la construcción de nuestro mundo converge hacia algo mucho, mucho más grande y mucho más superior que para él, como sabéis, será el punto omega. Y esta frase, para mí personalmente, también como jesuita y como científico, tiene mucho sentido. Hay, hay muchas cosas que están en paralelismo entre Pierre Teilhard de Chardin y yo, salvadas las distancias, evidentemente. En primer lugar, tanto Teilhard como yo nos alimentamos con una espiritualidad que es la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad que llega desde San Ignacio de Loyola, una espiritualidad que se sintetiza para mí en tres afirmaciones. La espiritualidad ignaciana parte de que los seres humanos y los jesuitas y los cristianos somos un cuerpo para la misión, corpo para misión. O sea, somos un cuerpo para ser enviados al mundo, no para vivir hacia adentro y vivir cobardemente retraídos del mundo, sino somos un cuerpo llamado a estar en el mundo, para una misión en nuestro mundo. En segundo lugar, esta espiritualidad es una espiritualidad para estar en las fronteras.
tanto as fronteiras do coñecimento, as fronteiras das culturas, as fronteiras sociais, tantas fronteras como existen en nuestro mundo, sitios en donde hay confrontación entre modos de pensar, as fronteras. Sabéis que hace muy poco el Papa León XIV ha vuelto a insistir en que los jesuitas deben estar en las fronteras, en nuestro sitio, en sitios fronterizos, sitios en donde hay conflictos entre modos de pensar, entre culturas, entre ciencia, religión y tantas cosas. Y una tercera frase que sintetiza esta espiritualidad ignaciana es en todo para amar y servir. El sentido de nuestra vida, aquello que debe darnos sentido profundo a nuestra realidad como seres humanos, es en todo amar y servir. Es decir, tener una actitud amorosa ante el mundo para ponernos al su servicio, para hacer un mundo más humano, más justo y más fraternal. Por eso, Teilhard, una de las frases que repetía mucho al final de su vida, es que hay que amorizar al mundo. Es decir, para Teilhard, el amor es la energía más fuerte de nuestro universo y por tanto tenemos que impregnar de amor ese mundo en el cual nosotros vivimos. En primer lugar, os decía que Teilhard y el que os habla hoy coincidimos en que ambos vivimos desde la espiritualidad ignaciana. Teilhard fue un hombre profundamente seguidor de Ignacio de Loyola y se ve en sus apuntes de tipo espiritual. Y dentro de esa espiritualidad ignaciana, ambos pertenecemos a un cuerpo especial, que es el de la Compañía de Jesús. Tanto Teilhard en su momento como yo en este momento, ambos pertenecemos a ese cuerpo al que se le llama la Compañía de Jesús, ese cuerpo que pusieron en marcha Ignacio y 10 compañeros en el siglo XVI para ir allí donde el Papa los enviase. Ser jesuita, y este libro puede servir para el que quiera insistir más, este libro, Formar un cuerpo para la misión, que es un poco ese libro que sintetiza todo lo que significa ser hoy jesuita en nuestro mundo. En tercer lugar, no solamente tenemos una espiritualidad ignaciana y ambos somos jesuitas, sino ambos somos sacerdotes. Es decir, ambos recibimos un día el ministerio sacerdotal, que no es solamente para el culto, sino que Teilhard tenía muy claro, si leéis su libro sobre le prêtre, el sacerdote, que es un ministerio de presencia y de compromiso con el mundo, como veremos ahora un poco más adelante. Y ahí eso está muy presente también, como veis, en la misa sobre el mundo, de la cual nos habló también el otro día nuestro amigo Juan Valentín, y que es un texto que todos conocemos suficientemente. Sí. Y no solamente somos jesuitas y sacerdotes, sino tanto Teilhard como yo somos científicos, es decir, nos hemos formado en el mundo científico y además en un campo de la ciencia muy concreto, que es el de las ciencias naturales. Porque hay científicos que a lo mejor son físicos o químicos o matemáticos, pero de algún modo su mente es ligeramente distinta a los que nos hemos formado en ciencias naturales. Porque ser tanto biólogos como geólogos tenemos una mentalidad filosófica un poco diferente de la de los físicos y de los matemáticos o de los químicos. Si viene al caso, podemos hablarlo luego un poco después. Por eso ahí veis, os presento para hacer propaganda en la portada de mi tesis doctoral, que la leí hace 50 años, más de 50, porque la leí en el año 74, y abajo
Ahí os pongo la portada de esos libros tan interesantes de Teilhard, que es la obra científica de Teilhard, a la que ahora después aludiré más tarde, enseñando los 12 volúmenes de la obra científica de Teilhard. Y no solamente Teilhard y yo somos de ciencias naturales, sino que además somos geólogos. El ser geólogo, porque el trabajo de Teilhard en China básicamente fue un trabajo geológico, aunque luego veremos que también hace un trabajo paleontológico, pero él estaba muy metido en el Servicio Geológico de China. Y yo he estado durante 50, 60 años en el mundo universitario como profesor de geología. Y no solamente como geología, sino que ambos, tanto Teilhard como yo, somos paleontólogos. Es decir, que hemos dedicado una parte de nuestra vida a la investigación sobre la evolución de la vida del pasado. A partir del registro fósil hemos ido hacia atrás en el tiempo y hemos indagado qué es lo que ha pasado con los seres vivos desde hace 3.000 millones de años hasta la actualidad. Por tanto, en esta introducción quería deciros que tanto Teilhard como yo tenemos elementos semejantes y por tanto yo me considero que puedo comprender a Teilhard en un aspecto que a lo mejor otras personas no lo entenderían tanto. Entonces, esta pequeña introducción, voy a desarrollar lo que yo quería hablar con vosotros en 5 puntos, o cinco visiones diferentes. Primera, el teilhardismo. Ahí os pongo la portada de este libro que acaba de aparecer en Francia y que es la tesis doctoral de Mercè Prats, que es profesora de la Universidad de Reims. El teilhardismo es toda la filosofía que se estructura en torno a cristianos en Francia entre 1955, muerte de Teilhard, hasta el año 1968. Entonces, en Francia, entre 1955 y 1968, hay todo un movimiento que se llama el teilhardismo, que son todos aquellos que ven en Teilhard un referente para su propia vida, para bien o para mal. Es la época en donde hay mucho conflicto entre los seguidores de Teilhard y sus detractores. Es el tiempo donde de Roma vino un monitum en el año 1962, prohibiendo la lectura de Teilhard, y también, por otra parte, muchos cristianos que vivieron también esa espiritualidad de Teilhard. Y ahí se me viene esa foto en donde tengo dos volúmenes, porque yo he comprado dos. Uno se lo he regalado a mi compañero Agustín Budías, que lo está disfrutando mucho, y el otro lo estoy leyendo yo poquito a poco. Por tanto, una primera cuestión que quería en este primer punto es la cuestión del teilhardismo, de la corriente cultural, espiritual, filosófica, mística que acompaña a Teilhard en Francia entre el 55 y el 68 y que también pasó a otros países, como por ejemplo Portugal, o pasó también a España. Entonces yo os diré que personalmente desde el año 1960 estoy integrado dentro del mundo de las biociencias y de las geociencias. Ahí veis una foto en mi época juvenil, donde estamos ahí en el campo con mis colegas paleontólogos investigando sobre los restos fósiles que nos dan indicios sobre cómo fue la vida del pasado. ¿Cuál es tú? Y en ese ¿Cuál dibujo, eres tú? ¿El de medio? en el de medio soy yo, sí, el que está de pie. Sí. Un Y, joven. y todo uno tenía el pelo negro todavía. Y luego también ese dibujo que lo hice yo, que en cierto modo es un dibujo personal en donde me veo rompiendo rocas para obtener toda la información con lo cual yo puedo construir cuál ha sido la evolución de los seres vivos desde hace miles de millones de años hasta el presente. Aquí Teilhard y yo diferimos un poco
porque Teilhard se dedicó sobre todo a los fósiles mamíferos y del terciario, mientras que yo me he dedicado más o menos a los organismos marinos de la era secundaria. Por tanto, aunque nos hemos dedicado a grupos zoológicos distintos, pero coincidimos en muchas cosas, en muchas cosas. Por como os decía antes, ambos tenemos una espiritualidad ignaciana, ambos jesuitas, ambos sacerdotes, ambos cientistas, ambos de ciencias naturales, ambos geólogos y ambos paleontólogos, lo cual a mí me ha dado una sintonía muy grande desde que conocí a Teilhard hace muchos años, de modo que mi espiritualidad y el sentido de mi vida bebe mucho de las ideas teilhardianas. Y os pongo ahí esa frase que escribió Teilhard en el año 1955, muy poco antes de morir, en un trabajo que se llama Pesquisa, Trabalho y Adoração, que escribió en marzo de 1955 y que lo tenéis en Ciencia y Cristo y que seguramente en el seminario que hubo el año pasado lo veríais. Dice Teilhard: de ser a un religioso que faça ciência sem permitir que ele repense toda a sua visão religiosa y darle una tarefa imposible, condenarlo anticipadamente a resultados mediocres, numa vida interior dividida. Por tanto, decir a un religioso que sea científico es hacerle necesario que tenga que integrar una serie de dimensiones científicas, humanas, filosóficas y teológicas, que es lo que constituye su vida. Y si no, vivirá una vida interior dividida y mediocre. Y creo que eso es muy importante y que para mí me ha servido para mi propia vida. Intentar integrar a Teilhard dentro de mi vida en el siglo XX y XXI, que es lo que he vivido. Y continúa Teilhard también en ese mismo escrito. Mi espíritu es no coração de cristal, que se tornó obreiro da terra, nada más una interferencia temida, mas una resonancia magnífica establecida entre o culto descendente y a fe do avanzado. Es decir, Teilhard reconoce que había logrado esa integración entre la ciencia y la experiencia interior, sobre todo su espiritualidad, que es lo que yo le doy mucha importancia. Pasemos ya a al segundo bloque, al segundo tema, a la segunda cuestión. En un curso que yo estuve dando el año pasado, durante todo el curso, yo tenía muy claro que Teilhard es un hombre que tenía el corazón jesuita. Y yo lo ponía semejante a un pulpo. A un pulpo, como tenéis ahí dibujado. El pulpo tiene un gran corazón. Y entonces, para Teilhard pulpo, tiene un corazón jesuita, pero también Teilhard tenía un cerebro científico. Y uniendo su corazón con el cerebro, emite unos tentáculos como el pulpo, que son unos tentáculos hacia temas interdisciplinares. Yo personalmente defiendo, y podemos acaso discutirlo luego al final, que Teilhard sobre todo es un científico jesuita que tiene interés por temas de tipo que trascienden la ciencia y que son interdisciplinares. Yo a Teilhard, más que ver en él a un teólogo o un filósofo, lo que veo son científicos interesados en temas que van más allá de la pura ciencia. Pero eso evidentemente es una cosa muy personal que podemos discutir, tal vez porque me estoy fotografiando a mí mismo, porque yo, aunque haya estudiado filosofía y haya estudiado teología, no me considero
no me considero filósofo ni teólogo, sino científico que se interesa por temas filosóficos y teológicos. Por eso, en un libro que publiqué hace unos años, cuando cumplí 70 años, escribí este libro, que lo puede encontrar en Internet, que se llama Mi jubilación virtual. Fue cuando ya en el año 2013 dejé de dar clase y ya me he dedicado a otras tareas. Ya cumplí 70 y por tanto ese libro es una, como dice, una memoria agradecida al cumplir los 70 años de edad. Entonces, si alguno está interesado, pues además se lo puede bajar gratuito de internet porque es gratis. Y en este sentido, creo que conviene ahora, para reencontrarme con este tellar jesuita científico interdisciplinar, recordar aquellas cosas que escribió en la Misa sobre el Mundo. Pues más una vez, Señor, como las florestas de Aine, también las estepas de Asia, no teño pao, nen viño, nen altar. Elevaréme encima dos símbolos até a pura majestade do real e ofrecereite eu que seu o teu sacerdote no altar de toda a terra, traballo e tristeza do mundo. Entonces, ahí, esta foto personal, estoy ahí encima de unas rocas buscando fósiles y tengo conciencia de estar en el altar de la tierra y ahí encuentro el trabajo y la tristeza de todo el mundo. Y yo me he preguntado y me pregunto en el artículo aquí en nuestro libro de Convergencia, ¿cómo vivir personalmente y comunicar mi experiencia de fe? ¿Cómo hacerlo acudiendo a ella? ¿Existe un problema de espiritualidad y un problema de comunicación de experiencia de fe a partir de la inmersión en la ciencia? Es decir, aquellas personas que se dedican al mundo científico están condenadas a tener que apartarse de la fe, o más bien la ciencia puede ayudarte a madurar y a profundizar en tu fe. Y me pregunto ahí sobre esas rocas, ¿cómo armonizar las ideas científicas da origen do universo, da origen da Terra, do tempo geológico, da origen da vida, da evolución biológica, de origen humana? ¿Es a fe cristá? ¿Es una fe cristiana la que puede dar respuesta a estas cosas? Y recordaba que un catecismo del siglo XIX alertaba sobre que la paleontología era una fuente de ateísmo. Un catecismo escrito en el siglo XIX, porque en el siglo XIX le era imposible armonizar el mundo científico de la paleontología con el mundo de la teología que se vivía en el siglo XIX. Pero desgraciadamente todavía hoy en nuestro mundo, para algunas mentalidades, el estudio de los fósiles puede ser peligroso para la fe. Para mucha gente, dedicarte a la investigación científica y en mi caso a la paleontología puede ser peligroso para la fe, para mentalidades estrechas desde mi punto de vista. Porque un paleontólogo, a partir de la información que recoge del registro fósil, ha podido reconstruir toda la historia biológica. Ahí veis la historia biológica entre América del Norte y América del Sur, con todos los fósiles que ha habido durante todo ese tiempo. Un paleontólogo también elabora en su mente todo un esquema de todo un proceso casi infinito de la evolución biológica y la evolución cósmica de nuestro mundo, tal como hizo nuestro amigo Teilhard. Y también un paleontólogo y un geólogo es capaz de establecer ese misterioso reloj, como veis ahí,
en donde si comparamos la historia de la vida sobre el planeta con las 24 horas de un reloj, veremos que los dinosaurios habían aparecido a las 11 de la noche y los humanos habían aparecido unos segundos antes de las 12 de medianoche. Por tanto, eso a mucha gente lo descoloca y dice, esto de los fósiles y de la paleontología puede ser peligroso para la fe. Y Teilhard, en un momento muy difícil, logró integrarlo en su propia vida. Hoy ya no es tanto problema, pero en su tiempo sí. Recordad que en 1950 el Papa Pío XII publica la Humani Generis, que parece ser que es una encíclica casi pensada para condenar las ideas de Teilhard sobre el origen de la humanidad. Y también la paleontología nos va dando información sobre las relaciones entre todos los grandes grupos de seres humanos y también para una idea de la evolución entre todos los grupos de homínidos, como muy bien sabéis los que habéis visto un poquito de paleontología humana y que el año pasado recordad que yo hablé de ese tema. Entonces, por tanto, para mucha gente esto de dedicarse a los fósiles y a la paleontología y a la geología puede ser peligroso para la fe. A mí ya me ha ayudado para integrar ciencia y la ciencia con mi experiencia creyente. Tercer punto que quería tratar con vosotros. Como decía antes, para algunas mentalidades el estudio de los fósiles puede ser peligroso para la fe. Pero yo, sin embargo, he tenido suerte, porque la vida, mi vida universitaria, mi vida 60 años en la universidad pública, me ha obligado a repensar la ciencia, lo que es la ciencia. Me ha obligado a repensar lo que es la filosofía y me ha obligado a repensar lo que es la teología y cómo se pueden tender puentes entre ciencia, filosofía y teología. En eso Teilhard fue mi maestro y creo que para todos nosotros puede ser también nuestro maestro. Entonces, aquí os pongo unos textos que he traducido al portugués y que intento sintetizar un poco mi propia fe como científico, como jesuita, como paleontólogo y como persona que intenta, que cree que la espiritualidad es una cosa muy importante. Lo primero, yo quiero manifestar, y lo digo aquí en el libro, mi admiración por el Teilhard científico e interdisciplinar, lo cual esto se refleja en el gran número de publicaciones científicas que Teilhard ha publicado. Se puede decir que durante medio siglo publicó unas 150, me he dedicado y he publicado unas 100 publicaciones científicas, en las cuales muestro mi interés por Teilhard y intento unificar una espiritualidad tradicional con una experiencia interior cósmica. Y ahí en esta foto, que creo que le he puesto ya alguna vez, me veis con los 11 volúmenes de la obra científica de Teilhard, que es fundamental hoy para entender lo que significa Teilhard. Así como todos conocemos la obra filosófica y espiritual de Teilhard, también es muy importante conocer la obra científica de Teilhard que se publicó en los años 70 en Holanda, o no sé si en Holanda o en Suiza, y que es de enorme interés. También yo manifiesto ante vosotros que Teilhard me ayudó a saber dialogar con los no creyentes. Desde mi punto de vista, el lenguaje que un creyente puede tener para dialogar con los no creyentes
es el lenguaje de la epistemología. La filosofía de la ciencia, desde mi punto de vista, y podemos discutirlo, es el lenguaje común para intentar tender puentes entre la ciencia y la experiencia religiosa. En tercer lugar, yo aprendí con Teilhard a ampliar, a extender mi visión del sacerdocio. De modo que el sacerdocio no solamente es un acto de culto, sino que, como decía Teilhard, su sacerdocio es la investigación y el trabajo intelectual, que forma parte de una actividad sacerdotal. Eso, si hay alguna duda, también podemos verlo. Así como un colega mío me decía que para él tan importante era decir misa como dar clase de matemáticas, a lo mejor habría que matizarlo, pero hay que integrar que el trabajo científico forma parte de una visión sacerdotal de la vida. Muchos de los volúmenes que tienen ensayos de Teilhard están precedidos por un prefacio, una introducción del teólogo holandés N.M. Wilders. Y entonces, en el volumen Ciencia y Cristo, que lo estuviste estudiando el año pasado, Wilders resume el pensamiento de Teilhard de la siguiente forma. Dice Wilders: na perspectiva dun evolução convergente que debe realizarse a través de libre colaboración do homem, o traballo, a ciencia e a técnica adquieren un significado excepcional y deben ser considerados como un deber supremo y como una misión sagrada. O traballo, a ciencia e a tecnología son necesarios para o ascenso do homem na direção dunha unidade e espiritualización cada vez maiores. Escribe Wilders en la introducción de Ciencia y Cristo, y que el año pasado estuvisteis analizando vosotros. Y continúa Wilders: e concluí que a concesión de Teilhard sobre o valor do traballo humano non é máis do que a consecuencia lógica da súa cristoloxía. Dizer que Cristo é o fin, o motor da evolución, é de recoñecer implícitamente que ele se torna alcanzável a través de todo o proceso de evolución. Lo he leído en muy mal portugués, pero vosotros que estáis leyendo lo podéis entender. Y no sé si la traducción, Nada como disso, la he hecho nada yo disso. al portugués, con Está ayuda de ótimo, o teu Internet, português está ótimo. eh, entendéis perfectamente. Entonces, desde mi punto de vista, el legado fundamental de Teilhard es que él fue un científico brillante. En el famoso libro de Claude Pienot sobre la vida de Teilhard, Pienot relata un total de 365 artículos científicos y notas y memorias de naturaleza científica y también filosófica, espiritual y teológica, publicados por Teilhard a partir del año 1905. Entonces, Teilhard va sintetizando sus sentimientos, su elaboración mental de una interpretación del mundo que pueda ser entendida por los científicos desde 1905 hasta 1955, o sea, 50 años escribiendo y elaborando su propio pensamiento. Y aunque, como en otras ocasiones ya os hemos dicho, que el pensamiento ya va cambiando en matices a lo largo del tiempo, sin embargo, los fundamentos básicos de su pensamiento prácticamente, no desde 1905, pero desde el frente de batalla en el año 1916, ya está prácticamente elaborado en sus puntos más fundamentales. Como os decía antes, el trabajo científico de Teilhard, que como decía, en esos volúmenes
fueron publicados en 1971, está organizado en 11 gruesos volúmenes de casi 5.000 páginas. Y ahí en esos se han elegido 274 artículos que los editores de esos volúmenes consideran como más científicos y que están escritos en el periodo entre 1905 y 1955. El tellar científico, que yo resalto que para mí es muy importante para fundamentar todo lo que significa el trabajo de tellar. De modo que, desde el punto de vista filosófico, si yo me acerco a la obra teilhardiana, yo creo que la palabra que me lo define, Teilhard intenta una integración de conocimientos, no una fusión, sino una integración, integrar, interaccionar, tender puentes entre conocimientos. De modo que Teilhard respeta la autonomía de cada parcela del saber. Teilhard respeta la autonomía de las ciencias, la autonomía de la filosofía, la autonomía de la teología, pero descubre que hay un lenguaje común a todas, que es el lenguaje epistemológico. Por eso yo le doy mucha importancia a que hoy día un cristiano teilhardiano debe también tener unas nociones de epistemología, de la filosofía de la ciencia que hay por debajo en todo conocimiento humano. Esto está muy presente, no quiero retrasarme mucho, está muy presente en la vida de la Compañía de Jesús. Tal vez todo este proceso moderno posterior a Teilhard de Chardin está presente en el decreto 29 de la que se llama la Congregación General 31 de la Compañía de Jesús, que se celebró en 1965, o sea, 10 años después de la muerte de Teilhard de Chardin. En Roma, los jesuitas celebran una gran asamblea mundial y en donde se elaboran unos documentos que son muy importantes y que para mí tienen un cierto eco teilhardiano. Dice ese decreto: los jesuitas deben apreciar mucho el trabajo científico y especialmente la investigación auténtica y considerarlo como uno de los ministerios más necesarios de la Compañía de Jesús. No sé si en portugués es Sociedad de Jesús o Compañía. Los jesuitas deben apreciar mucho el trabajo científico. É indiferente. É indiferente. É indiferente. Pode ser companhia ou sociedade. Nós usamos mais Companhia de Jesus. Pues es que en algunas lenguas usan sociedad, pero en castellano es compañía, que es la palabra que usó San Ignacio. Em Portugal também. Y continúa el decreto. Trátase de un apostolado muy eficaz, inteiramente de acordo con a antiga tradición da sociedade, de la compañía, y responde plenamente ás recomendacións dos sumos pontífices tantas veces repetidas, especialmente durante o século pasado. Y continúa el texto de la Congregación General de los Jesuitas, celebrada 10 años después de la muerte de Teilhard. Adáptase tamén moito ben ás necesidades dos homes do noso tempo. Está hablando del apostolado científico, la presencia de jesuitas en el mundo científico, pois constitúe unha excelente base para iniciar e proseguir un diálogo mesmo con os non creyentes, e serve para gañar súa confianza na Igrexa e para os elaborar e ensinar a realizar as síntesis de fe con a vida. Yo creo que estas frases de la Congregación General del año 1965, yo recuerdo que me impactaron mucho. En el año 1965 yo estaba empezando a estudiar ciencia, geología en la universidad y por tanto esto de algún modo justificaba mi presencia como jesuita en el mundo universitario y en el mundo de la investigación científica de la geología y de la paleontología. Y me veía entonces enormemente apoyado por la Congregación General.
Es más, el 24 de octubre del año pasado, de octubre del 25, el Papa León XIV se dirigió a los superiores principales de la Compañía de Jesús en Roma, diciendo: a Igreja precisa de vosotros las fronteras, sean geográficas, culturales, intelectuales o espirituales. Son locais de risco onde os mapas familiares ya no llegan. Nos mandó el Papa en el octubre del 25, o sea, hace unos meses, nos mandó a esas fronteras en donde la Iglesia no llega y donde hay que estar presente para dialogar con aquellos que no son creyentes. Y en eso para mí ya ha sido ejemplar, pues eso es lo que hizo hace ya casi 100 años. Vamos al punto cuarto y vamos deprisita porque son ya casi las 9. Las 9 o las 8 en Portugal, las 9 en España. Cuarta cuestión. Não tem problema de tempo. La cuestión de la interdisciplinariedad. Y voy a poner unas cuantas frases que para mí, frases de Teilhard, que para mí han sido siempre referente y que os invito también a vuestra reflexión. Dice Teilhard, lo podéis leer ahí en la pantalla. Voy a leerlo, a traducirlo al castellano, que me es un poco más sencillo para vocalizarlo. La originalidad de mi creencia consiste en esto. Por mi educación y por mi formación intelectual, pertenezco a los hijos del cielo, pero por mi carácter y por mis estudios profesionales, soy un hijo de la tierra. Es decir, como jesuita o como creyente, soy un hijo del cielo, pero como geólogo, como paleontólogo, soy un hijo de la tierra. Escribía en castellano como yo creo, que no sé si en portugués se ha traducido como yo acredito. Escribió en el año 1934. Estas son E frases, aqui teve o título A Minha Fé. perdón, A Minha Fé. a mi fe, sí, yo creo, como he traducido del castellano, en portugués a lo mejor lo traducido de otra manera, a mi fe. Dice también en el mismo texto, yo creo en un universo en evolución. Yo creo que la evolución camina en dirección del espíritu. Creo que el espíritu fluye, se encamina hacia la persona. Y creo que esa persona suprema es el Cristo universal. Esta frase, que creo que también la habéis manejado vosotros, creo que al menos a mí me ha dado sentido en mi propia vida y en cierto modo me justifica espiritualmente la línea que yo durante 60 años he ido siguiendo en mi vida. Ahora que ya tengo 83 y intuyo que ya estoy al final de mi vida, pues creo que esto sigue vivo dentro de mí. Y otra frase de Teilhard del medio divino. Si pudiésemos modificar un poco una palabra sagrada, diremos que el gran misterio del cristianismo no es exactamente la aparición, sino la transparencia de Dios en el universo. Sí, Señor, no solo el relámpago que roza, mas el relámpago que penetra. No tu epifanía, Jesús, sino tu diafanía. Escribe Teilhard en El Medio Divino en el año 1927. Que por cierto, se están preparando grandes acontecimientos con motivo del centenario del Medio Divino, que lo escribe Teilhard entre 1926 y 1927, por lo menos la primera versión, aunque luego se modificó. Ahora la que se ha publicado, la que se publicó en francés, es la primera versión del año 26-27. Entonces, Teilhard, con la expresión lingüística, el punto omega,
quería mostrar que el dinamismo de la evolución no continúa indefinidamente, sino que tiene que llegar a un punto final definitivo y perfecto de localización, como ya hemos visto en otras muchas ocasiones. Por tanto, para Tellar, todo va convergiendo hacia un punto omega, objetivo final del universo, de modo que al final sea todo en todas las cosas. De modo que al final de los tiempos haya una fusión total y además hay como un atractor del universo que es el amor, que es lo que transforma y sublima todo ese proceso de evolución, de evolución. Y, y entonces esto lo sintetizaría con esta expresión teilhardiana. A materia conduz a Deus. Deus es todo en todas las cosas. Dios todo en todas las cosas, que es lo que escribió en su diálogo unos días antes de morir. El Jueves Santo, en su diálogo, escribía, Dios es todo en todas las cosas y murió el domingo de resurrección. Y volviendo a la frase inicial, todo lo que sube converge, todo aquello que significa avanzar, converger, elaborar, tener esperanza, construir mundo, es converger hacia este misterioso punto mega. Escribió Teilhard en su artículo El futuro del hombre. Y este esquema, que también es muy conocido, sirve un poquito como síntesis, y no me pongo a explicarlo porque sería muy largo, pero es un esquema en donde se sintetiza todo el pensamiento teilhardiano desde alfa, el inicio de todo, hasta el punto omega, la convergencia y el final de todo, pasando por la previda a la vida, el pensamiento y el ultrahumano, que es la superación de lo individual humano para ser una humanidad nueva y diferente que nos hace converger hacia el punto omega. Y Teilhard nos muestra tres hechos importantes que a mí me han servido para mi propia espiritualidad y para dar sentido a lo que durante 60 años he intentado hacer. Primero, los extraordinarios campos producidos por la acción, por el movimiento humano en la naturaleza y el universo, me parece que me he comido, algo se me ha pasado. Segundo lugar, como seres humanos, tendo comenzado a dominar poderosamente las fuerzas da naturaleza, canalizándolas para fins cada vez más precisos, entrarán nunha nova fase da su historia. Y en tercer lugar, en que ya no es posible prescindir del sentido del futuro y la necesidad de colocar esta cuestión con todo el rigor. Voy un poquito más deprisa porque no quiero alargarme más. Não tem problema, não há problema. Ya, ya. Y vamos ya al punto quinto. Que en el punto quinto quería recomendaros tres películas que son muy recomendables para entender bien a Teilhard y su ambiente. Tres filmes recomendados. Primero, A Sandalias do Pescador. Creo que en portugués debe traducirse igual, ¿verdad? Sandalias. Perfeito, exatamente. Entonces ahí os he puesto donde se puede ver la película, sobre todo aquellas escenas en donde el padre Telemón aparece discutiendo allí en Roma sobre su serie, puesto que en esta película y la novela de Morris West, pues el padre Telemón es la figura de Teilhard que en un momento conflictivo de la vida de la Iglesia introduce nuevas ideas en ese mundo. Una segunda película que os recomiendo al final de mi exposición y que a mí me han servido también para reflexionar es 55 días en Pekín. Esta película, como sabéis, se refiere a
la revuelta que hubo en China contra los occidentales a principios del siglo XX, en donde hubo muchos muertos, y que en cierto modo es lo que sucede en China unos años antes de la llegada de Teilhard a China. Y por tanto, esta película nos da una idea de cómo era la China unos años antes de llegar Teilhard y la situación de los europeos, y también tenéis ahí donde se puede ver la película. Y una tercera película que os recomiendo es El último emperador, o Último emperador, supongo que en portugués también es de Bernardo Bertolucci, Sim, sim. que es toda la vida del último emperador de China, precisamente coincidiendo además con la estancia de Teilhard en China, puesto que el último emperador nace a comienzo o final del siglo XIX, y toda la película es toda la historia de China en la época que Teilhard está allí, hasta que al final llega la invasión japonesa, Mao Zedong y todos los jesuitas que tienen que salir de China a partir de la Guerra Mundial, el año 1946. Una película que creo que también es interesante para todos aquellos que quieran profundizar en la vida de Teilhard y en el ambiente de la China que vivió. De modo que a partir de todo esto que os he estado diciendo, si quisiéramos un poco sintetizarlo, en todo el mundo científico, filosófico, teológico de Teilhard, hay un concepto que está muy presente, sobre todo en el fenómeno humano, que es el concepto de la complejidad. Vivimos en un universo en donde los sistemas son cada vez más complejos. Los sistemas, la palabra sistema también aparece mucho sobre todo en el fenómeno humano. Los sistemas humanos, los sistemas de nuestro universo son enormemente complejos. El universo es complejo, el átomo es complejo, la vida es compleja, la vida se va haciendo cada vez más compleja hasta converger hacia el ser humano. La aparición de la conciencia, que es un límite muy alto de complejidad, de modo que para Teilhard, esta complejidad del sistema que genera conciencia se explica dos fenómenos que son fundamentales para entender el pensamiento teilhardiano. El concepto de emergentismo. En un sistema complejo emergen propiedades que no estaban en lo anterior. Y el concepto de evolución, leído también en un sentido moderno, no en el sentido lamarquista, sino en el sentido de la evolución como cambio reversible de todos los sistemas complejos de nuestro mundo. O sea que esta esquemilla también puede ser ilustrativo para todos nosotros. Y casi terminando ya todo lo que quiere deciros, también recordaros este esquema que como os he enviado este PowerPoint, ahí lo tenéis, que es un esquema también muy conocido. Como en este esquema, que está en muchos libros relativos precisamente teilhardianos, si en unos ejes de coordenadas relacionamos la complejidad del universo con la conciencia, se ve que desde el origen, abajo a la izquierda, hasta el futuro, el punto omega, hay a lo largo del tiempo, hay todo un proceso de aumento de complejidad, y ese aumento de complejidad implica un aumento de conciencia. De modo que Teilhard llega a elaborar como si fuera una ley científica, la ley de complejidad conciencia. Como sabéis, uno de los problemas grandes que tuvo Teilhard es que muchos detractores decían que los libros de Teilhard no eran científicos. Teilhard siempre insistió que el fenómeno humano y muchos de sus escritos son memorias científicas. Y para él la ley de la complejidad conciencia, para él era una ley científica para explicar todo, para explicar el aumento de evolución hasta llegar al ser humano convergiendo hacia el punto omega. Entonces, ya terminando mi intervención, creo que todo esto para vosotros, para mí, para muchos, nos puede dar alguna lección. Lecciones para hoy. En un mundo muy distópico,
Y basta con ver el periódico de cada día, todos los follones de guerra, Ucrania, la Franja de Gaza, todo lo de Venezuela, todo lo que está pasando en el mundo, en donde mucha gente ve que este mundo va hacia su destrucción, en un mundo muy distópico, que muchos ven como muy negativo. Teilhard cree en el futuro. En segundo lugar, Teilhard cree en el triunfo del amor unitario, de la unión en el amor. Y Teilhard cree en una espiritualidad de esperanza. El futuro, el amor y la esperanza. Tres conceptos muy teilhardianos que al menos para mí constituyen parte de lo que yo interiormente siento y vivo dentro de mi propia espiritualidad. Eh, para algunos, la expresión teilhardiana de que la materia conduce a Dios podría sonarle a panteísmo. Creo que en muchas ocasiones en nuestro grupo se ha hablado si Teilhard era panteísta y en qué sentido era panteísta, o si más bien era panenteísta, Dios en todas las cosas. Yo personalmente defiendo que Teilhard es panenteísta. Para Teilhard las cosas no son Dios, pero Dios está en todas las cosas. Dios se manifiesta, se hace diáfano en las cosas de nuestro mundo. Por tanto, eh, 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 al final de su ensayo, El corazón de la materia, y escrito en Sarcenat en agosto del año 1950, dice Teilhard de Chardin esta frase que creo que a todos nos resuena por dentro. Al final del corazón de la materia. Facei che pela ação da minha família e pelo vosso fogo que comunica ao mesmo tempo a vossa presença universal, possa emergir para nós o Cristo cada vez maior. Escrito en Sarsenat en agosto del año 1950. Vuestra presencia universal se hace diáfana para mí. Es lo que cuando él habla que en la materia existe un corazón latiendo, que es la presencia diafánica de Dios en el universo. Y ya yendo hacia el final, eh, quiero leer este texto que a mí me parece muy bonito. Según Henri de Libat, en el año 1926, veniendo de China, Teilhard escribió a su amigo el padre Auguste Parensen: o quanto gostaria, o quanto eu gostaria de ter encontrado Santo Ignacio ou Santo Francisco de Asís, que a nosa idade precisa tanto. Penso muitas veces a Deus que me transforme das cinzas onde respirei, para outros o grande florecimento que ten faltado a nosa geración. Por eso, este texto era porque Teilhard, escribiendo al padre Valencén, le dice por qué ha escrito el medio divino. Así como San Ignacio Francisco de Asís vivieron una espiritualidad en un momento, él querría describir un tipo de espiritualidad que sea transformadora para un ser humano del siglo XX. Y con esto doy por terminado esta intervención y os lo agradezco de verdad. Y si queréis podemos ahora charlar de alguna cosa y perdonad si he ido un poquito deprisa, pero que hay ya muchas materias que se pueden hablar. Leandro, muito obrigado. Gracias, Antonio. Muchas gracias por este testemunho tan abrangente, tan rico. Foi verdadeiramente um testemunho, mas um testemunho em que sentimos que o teu coração está realmente dividido entre a ciência e a fé num encontro de mãos dadas com o nosso amigo Pierre Teilhard de Chardin. Não há dúvida que
ele é inspirador e os cientistas como tu conseguem encontrar nos pensamentos de Teilhard de Chardin a força que a ciência dá como infraestrutura do pensamento de um cientista que, ao mesmo tempo, procura a interpretação pela fé de todos os fenómenos, que foi o que o Teilhard fez toda a vida, no fundo, e que procurou comunicar-nos essa visão grandiosa de um universo caminhando para o seu Criador. Eu ponho à discussão esta apresentação do nosso amigo Leandro. Quem tiver interesse em fazer uma intervenção ou uma pergunta, já sabe, vai embaixo a reagir e levanta a mão. Não, não é aqui, não, 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 espera. É em reagir, sim. Pronto. Reagir e já sabe, faz assim e põe a mão. Estou, estou a fazer, não estou a fazer bem, eu. Não, não. Levantar a mão, é isto. Como eu fiz agora, agora é que é. Portanto, quem quiser entrar, fazem favor, levantam a mão. A minha já está levantada. Se não vier mais ninguém, entro eu. Mas se vier alguém, eu cedo a vez. Então, pronto. Ninguém quer entrar, então entro eu. Vou-te colocar uma questão, Leandro. Eu vou tentar falar em espanhol para que os nossos amigos espanhóis que estão presentes também compreendam e depois farei em português. Quando os científicos miran al origen del universo, a que llaman Big Bang, muchos no saben dónde viene el comienzo. Le llaman Big Bang, pero tienen la noción de que antes del Big Bang algo existía que no es detectable por la ciencia. Bom, não sei se os portugueses querem que eu traduza para português ou se compreenderam o meu portunhol. Quem não compreender, diga-me, liga o som e diga-me. Acho que todos compreenderam. Bueno, entonces, me gustaría de te preguntar, como creyente que eres, ¿cómo interpretas tú eh, el, el punto inicial del universo, el Big Bang? ¿Cómo miras tú este punto desde tu fe? ¿Qué te dice este punto? Bien, la palabra Big Bang es una palabra acuñada en el ámbito científico. Sí, Entonces, aunque, como sabéis, el origen está en un sacerdote belga que es Lemaitre, que fue el que elaboró ese concepto. precisamente. Él elabora un modelo matemático para explicar el origen del universo, en donde postula la hipótesis de un Big Bang, de un momento inicial. Pero un científico no puede preguntarse qué pasó antes, porque eso no es una pregunta científica, porque no tiene ninguna respuesta científica, es imposible. Otra cosa es que luego ya, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista teológico, uno elabore un modelo en donde se pueda pensar que puede existir antes del Big Bang. Pero un científico no entra en la filosofía de la ciencia preguntarse qué pasó antes, porque eso es una pregunta filosófica.
Igual que también cuando hoy se habla de la teoría de los multiversos, que han existido infinitos universos, pues es una pregunta que nunca podrá ser una pregunta científica, porque nunca, posiblemente, según cuentan, nunca podrá demostrarse la existencia de universos, de infinitos universos paralelos. Entonces, hay que diferenciar siempre que la ciencia siempre intenta explicar cosas, pero la ciencia tiene unos límites que la ciencia ya no alcanza. O sea, la pregunta sobre qué ocurrió antes del Big Bang es una pregunta filosófica. Los científicos esa pregunta no pueden hacerse porque la respuesta necesariamente es filosófica o teológica. Es lo que responde el creyente. Entonces el creyente dice que la ciencia tiene razón, pero hay algo más, además de lo que dice la ciencia, los cientificistas. Aquí hay que diferenciar entre los científicos cientificistas, que son aquellos descendientes del Círculo de Viena, que piensan que la ciencia es la única que puede dar respuesta a cómo es el universo, mientras que los científicos modernos ven que la ciencia tiene unos límites y hay preguntas que un científico no puede responder. Pero El método científico no llega. El método científico es limitado siempre. Pero te pongo la pregunta de una otra manera. Tú eres un sacerdote, eres un jesuita, eres un creyente, ¿verdad? Tienes fe, ¿verdad? Sí. Y crees en el Creador. Bueno, entonces, en esta calidad, ¿cómo miras tú el proceso evolutivo del universo? ¿Qué dices tú de esto? ¿Esto qué es? Bien, o sea, yo durante muchos años de mi vida he dado clases de paleontología. Entonces, cuando yo daba clases de paleontología, yo me ajustaba a los límites filosóficos y metodológicos que tiene la paleontología. Entonces, las preguntas sobre otras cosas que caen más allá de la paleontología, yo en clase no las puedo tratar porque eso no forma parte de esa ciencia. Eso es una pregunta filosófica o teológica, que es muy legítimo hacérsela, pero que en el mundo... O sea, es que tenemos que tener en cuenta que la ciencia tiene unos límites. El método científico solamente alcanza a conocer determinadas cosas de nuestro universo. Entonces, por lo menos los que creemos que además de lo material hay otra cosa, pues claro, vemos que el método científico tiene siempre unos límites, que es el método hipotético deductivo que llega hasta ciertas cosas, pero más no puede. La ciencia puede explicarnos bastante de los procesos existentes en nuestro universo. Pero los porqués y el sentido de esas cosas, eso ya no entra dentro de la ciencia. Eso Pero como creyente, cuando... Más allá y que entra ya dentro del mundo filosófico o del mundo de las creencias. Pero, Leandro, cuando trabajabas como paleontólogo, hacías el trabajo de investigación en terreno y que ponías las manos en la materia, ¿no te ocurrió nunca que esto, que estabas de alguna manera tocando a la creación? Exacto, perfectamente. Es decir, yo he escrito en muchos sitios que yo he tocado la evolución. Y entonces yo, con mis ojos de creyente, miro un registro geológico y se me está transparentando a Dios. Cuando yo cogía un bloque de roca, con el martillo rompía la roca y aparecía dentro un animal
que llevaba 150 millones de años ahí esperándome, científico ve solamente ese fósil. Yo como creyente estoy viendo más. Y no porque haya tomado droga o esté alucinado, sino que el creyente es capaz de ver más cosas que las que ve normalmente un científico. La fe lo que hace es ampliarnos el zoom de la visión del mundo. Sí, Ampliamos, vemos más cosas. Lo cual no contradice lo anterior, sino que vamos más allá. Desde mi punto de vista, igual que crea Teilhard, que iba más allá del puramente fisicalismo o del materialismo. sí. Bueno, me gustaría discutir más contigo sobre esto, pero no quiero. Yo, cosas que he escrito últimamente, le estoy dando le estoy dando mucho valor al concepto de sistemas de creencias. Los sistemas de creencias. Antes, los sistemas de creencias se veían como los elementos teológicos que configuran nuestra personalidad. Hoy el sistema de creencias está muy unido a las neurociencias. O sea, las neurociencias muestran que en la mente humana hay elementos, conceptos que son racionales, pero en nuestra mente hay también un montón de conceptos que hemos aprendido de pequeños que son de tipo irracional, que no se demuestran científicamente, y los creemos. Vale. Entonces, si quiere, en Internet busca mi nombre y sistemas de creencias, y ahí he escrito varios libros sobre lo que son sistemas de creencias, que mi identidad como ser humano se construye no solamente de lo racional y científico que yo he aprendido, sino también de un montón de cosas no racionales que yo desde niño he ido bebiendo y he ido mamando desde mi infancia y que constituyen parte de mi propia identidad. Y eso es lo que le podemos llamar la fe. Bueno, gracias. Que tiene una racionalidad, aunque no se demuestre científicamente. No sé si me explico. Pero estoy dando muchas vueltas al concepto del sistema desde las neurociencias. Yo creo que las neurociencias pueden darnos un montón de explicaciones poco racionales y razonables de muchas cosas que constituyen nuestra propia vida individual y social. Gracias, Leandro. Ahora voy a dar la palabra a nuestro amigo Carlos Zavala. Carlos, Perú, desde Perú. Sí, sí, sí. Buenas tardes, buenas noches. Sí, yo quería agregar algunos comentarios, quizás partiendo por lo del final, ¿no? El tema de la fe creo que brota en Tellar de la misma, o sea, no solamente por esa tradición de que nos explicaba Leandro, sino creo que también de la misma evolución, ¿no? O sea, la evolución es real, o sea, no la negamos, Claro. ¿no? Y más bien, esa irrupción de la realidad es la que nos interroga. ¿No? Nos interroga, digamos, en función de nuestro pasado y nos interroga incluso entre el futuro. Entonces yo creo que la fe va brotando desde ahí, ¿no? Entonces ahora, todo un conjunto de elementos son los que se van sumando a esa experiencia de vida, ¿no? Cuando señalabas, Leandro, creo que estaba haciendo cita a lo que yo creo. Es un artículo que está en el libro también que Taurus publicó como yo creo, ese libro, ¿no? Ahí también hay una cita de Teilhard que dice, todo tiene que ver con todo. Está en la página 110, creo que lo anoté. Y eso creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque lo que nos ayuda a crear Teilhard es un sistema, ¿no? Un sistema en el que no está ausente, digamos, aparece Dios, pero ahora, el asunto también tendríamos que preguntarnos, como se han preguntado los filósofos, ¿no? Y primero, digamos, el primer paso, y aquí cito a Zubiri, por ejemplo, ¿no? El primer paso es el planteamiento sobre Dios, y es lo que Teilhard se va a plantear en primer lugar. El planteamiento sobre Dios. La segunda pregunta es, bueno, ¿cuál es el Dios, no? Hay textos que hablan de Teilhard
de la fe de Oriente y de la fe de Occidente. ¿No es así? Y eso es muy importante porque va despejando en qué sentido nosotros empezamos a creer y avanzamos en la fe. Y caracteriza, por ejemplo, dentro de todo esto, lo que es el cristianismo, ¿no? Dentro del conjunto de las religiones. O sea, primero es Dios. ¿Cuál Dios? Sería en el sentido de las religiones, y dentro de las religiones, ¿cuál es aquella que se aproxima quizás a esa realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que eso le da mucho sustento, al menos en la experiencia de vida que uno ha tenido, ¿no? Por otro lado, también quería comentar, cuando hablabas de pulpo, ¿no? Ese paralelo que hacía, recordaba hace ya creo 10 años cuando estaba el padre Nicolás, de superior de la compañía, estuvo por Perú, y él nos decía pues que en la conferencia que dio, yo estaba en profesor en la Ruiz de Montoya, ¿no? Y la conferencia que nos dio decía, ¿no? Que debíamos tener un corazón como el de la jirafa. No, teníamos que parecernos como la jirafa. Mirada lejos por el cuello, pero también de un corazón grande, ¿no? Porque la jirafa debe tener un corazón grande para poder bombear la sangre hacia la cabeza, ¿no? Entonces, ese paralelo también me hacía recordar esa reflexión que hacías, Leandro. Luego, cuando te referías a las películas, hay una cuarta película que es El Exorcista. El exorcista, el director explica que el sacerdote que hace el exorcismo es Tellar. O sea, él se inspira y lo explica que se estaba inspirando en Tellar. Y Sí, varias de las imágenes, cuando él está en las excavaciones, la altura que es Max von Sydow, creo el actor que es alto, ¿no? Esa analogía que hace con Tellar. O sea que también es bien interesante la, lo que sería la presencia de Tellar en diferentes personas, ¿no? Incluso en cineastas. Tú has señalado tres, yo señalo esta cuarta, ¿no? Que se puede buscar. Después, otro punto que creo que también es importante que ha señalado, esa, esa capacidad de que Tellar nos hace colocar dentro de un sistema de eso que todo tiene que ver con todo, en un sentido, ¿no? Como las ciencias, también esa separación de la ciencia como que nos han hecho perder caminos. Husserl, el filósofo, hay un último escrito que es La crisis de la humanidad europea, se llama, y que se considera como su testamento, ¿no? Husserl era un matemático y filósofo y transforma la filosofía, ¿no? De Husserl va a venir los grandes del siglo pasado, ¿no? Y él decía pues que la crisis europea viene por esa separación de la ciencia, en mayúscula, en ciencias, ¿no? En la que cada ciencia quiere tener la razón, ¿no? Y ha perdido esa dimensión de unidad, de visión global de la realidad, ¿no? Y quisiera terminar con otro texto que creo que cuando tú explicabas me hacía sentir lo que yo sentí también, ¿no? Son 50 y tantos años que vengo leyendo a Tellar y que Tellar me ha ayudado muchísimo, ¿no? Hay épocas en que yo dejaba de leer Tellar, decía, no, me estoy dejando influir demasiado, ¿no? Entonces lo dejaba por ahí, pero nuevamente volvía a Tellar, ¿no? Y es ese texto que está en las direcciones del porvenir, que es Reflexiones sobre la felicidad. En Reflexiones sobre la felicidad, el desarrollo que hace Tellar es muy lindo, ¿no? Porque acá voy a retomar porque ese sí lo fiché. Cuando él habla, dice, él se refiere a los tiempos de la personalización y lo pone, dice, ¿no? Tiempo de la personalización que está asociada a tres videos y esos tres, perdón, a tres verbos, y esos tres verbos dan sentido a los ejes de la felicidad. Entonces dice, ¿no? El primera etapa de la personalización es centrarse, ¿no? El segundo tiempo es descentrarse y el tercer tiempo es sobrecentrarse. Eso corresponde a tres verbos. El ser, centrarse, ser uno mismo, crecer en uno mismo. Descentrarse, que es amar. Y el tercero, que es adorar, ¿no? Agora, Entonces, y decía, ¿no?
los tres ejes de la felicidad son el eje de crecer, de amar y de adorar. Eso es lo que ese texto es muy bello, ¿no? Está en las direcciones del porvenir, en la edición de Tauros, ¿no? Permítesme que te interrumpa solo para comentar lo que acabas de decir, que estos tres polos, por así decir, de nuestra vida, no solo son fases, hay una fase primera de estudiar, de se conocer, de construir la alma, como decía Tallar. Después, el descentrarse, como tú has dicho muy bien, que es el mirar a los otros y amar, y el tercer, sobresentarse, que es arriba hacia Dios, la adoración. Pero estos tres polos no son solamente fases, son también eh, rotaciones de nuestro comportamiento diario. Claro, Nosotros sí, tenemos en permanencia que hacer los tres Cierta juntos. dialéctica. Entonces, siento un cierta dialéctica entre los tres. Conocer, interactúan. amar y adorar, conocer, amar y adorar en permanencia. Perdona que te he interrumpido. Sí, claro, digamos, si uno toma a Juan, ¿no? Apóstol, y dice, bueno, Sí. yo no puedo decir que amo a mis hermanos si no actúo, ¿no? Entonces, los elementos están ahí. En la medida en que uno es más, tiene que descentrarse y sobrecentrarse. Yo creo que es ese proceso continuo de los tres elementos, ¿no? Sí, En el que trabaja. Por eso le llama los ejes de la felicidad, ¿no? Y nuestra felicidad estaría basada en eso, ¿no? la Eso, por ejemplo, tranquilidad. a mí me ayudó mucho para entender más expresiones de teología de la liberación, por ejemplo, Ujú. ¿no? O sea, ver de una manera distinta al otro, ¿no? Y Teilhard, yo creo en algún momento les dije, ¿no? Yo llego a la teología de la liberación por Teilhard, ¿no? Porque cada vez iba viendo cosas que me preguntaba, hasta que me encontré con un libro que lo cité en un artículo, que es El pensamiento político y económico de Teilhard de Chardin, ¿no? Wilder, que no recuerdo bien el autor, pero que también, digamos, cómo va formando pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que el sentido de Teilhard es eso, cómo en sus artículos como que va armando el rompecabezas, ¿no? Ujú. ¿No? Lo que a veces no podría tratar en un solo texto inmenso, lo va completando, va reafirmando posiciones que tenía anteriormente y va permitiéndonos que nosotros también vayamos encontrando esos caminos, ¿no? Yo hasta ahí y te agradezco mucho, Leandro, esa exposición. Mira, es que precisamente en el libro de Mercé, el que os he citado al principio, aquí habla que después de muerto Teilhard hubo un debate en Francia sobre el pensamiento político de Teilhard. Ujú. Y algunos veían que Teilhard era cercano al marxismo, cosa que no era. Pero hubo un ¿No? debate en Francia por 56, 57, 58, en que intervino Roger Garaudy, precisamente, el filósofo francés, sobre el posible conexión con el marxismo que tiene Teilhard. Pero de algún modo, Teilhard, su pensamiento tiene una dimensión política clarísima. Porque Teilhard es un hombre de inserción en la realidad. La evolución es el cambio de la realidad, en que el ser humano ya toma conciencia de que es protagonista del cambio de la realidad. Claro, y a Teilhard no le van a enseñar, pues él vio gestar el comunismo en China, prácticamente todo el tiempo que estuvo. Sí, es bien interesante eso porque uno de los puntos en el que se tendría que profundizar es, por ejemplo, cuando yo en algún momento leí un comentario de que decía, ¿no? ¿Cómo es así que Teilhard, que inventaba términos, ¿no? ¿Cómo no creó un término específico para lo que sería el equivalente a un socialismo, ¿no? Entonces, claro, uno ya coge la socialización, ¿no? Entonces, de la socialización, expansión, compresión, pero Él, dice, ¿no? él habla de lo ultrahumano Claro, ¿no? Lo ultrahumano, sí, 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 sí. y Bueno, social. ahí dejo para no acaparar.
De hecho, los personalistas, Mounier estimaba mucho el pensamiento de Teilhard. Exacto. Y El, las cartas que hay entre ellos, ¿no? Fundación Mounier en España está publicando cosas de Teilhard, porque ven mucha coherencia entre el pensamiento de Mounier y el de Teilhard, con la idea del personalismo. Sí, Teilhard decía, ¿no? Por excelencia, el cristianismo es la religión de la persona. Bueno, amigos míos, Antonio, tú que eres aquí el más que manda, que es de los canarios, no sé si terminado suficiente por hoy. No te he entendido. Que no sé si ya va a ser momento de ir terminando por hoy. Sí, vamos terminando. Ya, yo creo que no hay nadie más que quiera intervenir. No, no Ya sé. noto, muchos años llega un momento que me agoto. Bueno, Además, bueno, aquí he tenido epidemia de gastroenteritis. Y yo he estado muy mal estos días pasados con gastroenteritis. sí. Y, y estamos debilitados todos. Ha entrado el virus intestinal y estamos todos un poco Bom, estropeados. foi muito Pingados bom. en Perú. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença e interesse. Muito obrigado, com um grande abraço ao nosso amigo Leandro, que está sempre na nossa fronteira. Nós só temos uma fronteira. A Espanha tem duas, Portugal só tem uma, que é a Espanha, e o mar, e o mar. Mas estamos aí. Olha, Leandro, mais uma vez um grande abraço e obrigado pela tua generosidade e clareza de espírito e grande comunicação. Obrigada, muito interessante. Até, Obrigada. até breve, até breve. Gracias, Leandro, gracias a ustedes también. Gracias.